Cambio el equipo, está Camila ahora en los controles. Buenos días, Camila. Y damos la bienvenida acá en nuestro estudio al actor y dramaturgo Felipe Zambrano. ¿Cómo estás, Felipe? Muy bien, gracias. Muy contento de estar acá. Tuve la alegría de el domingo poder abrazar a Felipe y a Héctor Morales, director de la obra. Me faltó abrazar a Diana Sanz y Guillermo Sepúlveda. Les mandamos los abrazos desde acá por el tremendo trabajo que hay detrás de El traje del novio, que además es una obra que ya fue premiada por el premio, por el Círculo de Críticos de Arte de Chile, al tremendo trabajo que hace Diana Sanz. Así es. Que también digamos que Guillermo Sepúlveda está ahí, a la altura de esta maravillosa y fundamental actriz del teatro chileno. Y es una obra que tuvo el año pasado una temporada en el Teatro UC. Sí. No me acuerdo haber entrevistado a Héctor en ese momento, pero no había tenido la oportunidad de verla ahora. Así que ahora es como que mis entusiasmos son más. Y yo contaba recién, Felipe, que esta obra nos instala a partir de un hecho del que se habla muy, muy poco en Chile y que tiene que ver con estos 22.000 casos. La cifra es impactante. 22.000 casos de adopciones ilegales de niños y niñas chilenas durante la dictadura. Y cómo estos chicos terminaron en Europa, básicamente, y la obra, para que la gente se instale en esta conversación, se trata de un hombre ya adulto que viene a reencontrarse con su madre biológica, pero que trata de hacerlo, y yo me parece que es de una ternura, lo menos dramático posible, que honestamente quiere conocer a esta mujer. Y ella es una señora mañosa, que no quiere, que es como que bueno, no después dan... Claro. A todo lo nuevo. Y además que uno se da cuenta que ha sido muy herida, con muchas razones, ¿no? Y ella es sastre, y él entonces viene y le pide que le haga su traje de novio, y ahí empieza entonces a desarrollarse la relación entre ellos. Instalado eso, Felipe, ¿cómo llegaste a esta historia? El 2017 vi un reportaje en televisión sobre estos casos que estaban empezando a aparecer, madres que estaban buscando a sus hijos. Y me pareció horroroso, en verdad. Y en ese sentido me puse a indagar, a estudiar, no solamente esos reportajes que estaban saliendo en ese momento, sino también en prensa internacional, porque había muy poca de lo que pude encontrar aquí en Chile. Y a partir de eso se fue configurando una historia que fue pasando por distintas etapas, digamos, en términos de investigación y en términos creativos también. El oficio de la protagonista pasó por muchos otros antes de llegar a transformarse en una sastre. Y bueno, y finalmente terminó desembocando en El traje del novio, porque me pareció que el oficio de la sastrería era una muy buena metáfora para lo que significa hilvanar una relación que fue rota por fuerzas externas a la de los involucrados, ¿no? Externas a una familia que fue rota involuntariamente. Esos son los orígenes en términos generales. Ahora, con esa misma antecedentes, ustedes podrían haber hecho una obra muy densa, muy dura, muy dramática, y ustedes escogen armar una obra que es tremendamente dulce. Y probablemente una de las cosas que a uno le pueden sorprender, porque yo sabía cuál eran los antecedentes de la obra, porque había entrevistado a Héctor, como contaba, pero a mí me sorprendió la dulzura y el humor que tiene la obra en la construcción de este lazo, ¿no? Entre esta madre y su hijo retornando, que ella no sabe que es su hijo hasta bastante avanzado. Sí. Entonces, cuéntanos un poco por qué escogiste que ese fuera el formato y el tono de la obra. Quizás esto es una opinión más personal, pero creo que, como bien tú dices, es un tema, es duro, es oscuro, es un dolor del país si uno quisiera verlo de una u otra forma y que no se había hablado por lo demás. Entonces creo que una de las estrategias, al menos desde el espacio de la dramaturgia, y que Héctor y el grupo de artistas que involucra el proyecto lo supo tomar muy bien, es que creo que hay que hacer entrar a las espectadoras y espectadores a esta historia. Por ende, tal vez el humor, digamos, esta relación que puede ser la de nosotros mismos con nuestros padres, madres, abuelos, abuelas, y iba a acercar en el fondo a poder contar esta historia, ¿no? Desde el candor, desde ver cómo nosotros vemos cómo se construye una relación para luego contar en el fondo lo que queremos contar. No podemos llegar y tirar un ladrillo en la cara así sin más, porque
queremos que la historia se escuche, ¿no? Que la gente pueda empatizar con esta, no que se distancie y no logre involucrarse de alguna forma con la experiencia de estos protagonistas y con la experiencia teatral también. Yo creo que en ese sentido hay harta responsabilidad de los teatristas de invitar, digamos, de convocar, de utilizar el teatro como un medio vinculante para contar historias duras, no necesariamente desde la dureza. ¿Me explico? Sí, absolutamente. Y además estaba pensando en el contexto en que estamos, ¿no? En esta conmemoración de los 50 años que ha sido tan peliaguda, que ha sido tan... Hay cosas que de verdad son súper increíbles que estén pasando a estas alturas. Así como de verdad estamos teniendo esta discusión a 50 años. Y yo creo que una de las cosas que pasa es que estas historias de vida de personas cuyas vidas fueron marcadas se transforman en datos. Y dejamos de ver que hay 22.000 madres y padres que perdieron a sus hijos, que les dijeron que estaban muertos sus hijos, y que hay 22.000 niños y niñas que andan por ahí buscando, haciéndose muchas preguntas de dónde vienen. En algún momento el personaje de Guillem dice, ¿no? Yo ahí entendí por qué yo era distinto. Claro. Y eso es, o sea, al darle nombre y cuerpo y voz a esas historias, las hace salir del número y transformarlo en algo con lo que podemos conectar. Incluso quienes pueden incluso estar en otro lugar del espectro político. Es difícil no conectar con lo humano. Justamente porque, a fin de cuentas, todos somos hijos, hijas, madres, abuelos, abuelas, todos tenemos esa historia, entonces nos cruza ese drama familiar. Ponerse en ese lugar, yo creo que es muy doloroso, ¿no? En ese sentido, permiso. Pero nos hace bien. Por supuesto que sí. Es tremendamente importante. Y además eso produce lo que sucede, y que de hecho me pareció curioso, que Patricio López acaba de entrevistar a Jesús Urqueta, que está dirigiendo esta versión de Primavera como una esquina rota. Sí. Y yo creo que las únicas veces que me ha pasado en el teatro, escuchar sollozos, ha sido este año con estas dos obras. O sea, es muy duro, que uno dice, bueno, uno va y se emociona, ¿no? Y le cae una lagrimita. Pero tanto en el caso de Primavera con una esquina rota como con El traje del novio, yo estaba rodeada de sollozos. Sí, y creo, ya con las temporadas, las funciones que ha tenido la obra, que tiene relación primero con ese ejercicio de empatía inconsciente que uno hace de qué pasaría si a mí me alejaran de mi madre, o si me quitaran a mi hija, a mi hijo, por una parte, y por otra parte porque al parecer el tema realmente no se había hablado. Y ahora está empezando a aparecer, hace poco también hubo un reportaje televisivo que hicieron, y se está destapando, como también en la obra se dice, una caja de Pandora que nadie quería abrir. Y eso significa mirarnos y ver y abrir y dejar en el fondo las heridas abiertas para que empiecen de una vez por todas a cicatrizar. Sí, pues bueno, justo hoy día en la mañana estábamos conversando sobre eso, sobre la idea del fantasma, ¿no? Que mientras nosotros no tengamos... ¿Viste de Babadook? ¿De Babadook? Hay una película, te la recomiendo mucho, es de horror, ¿eh? La vamos a ver. Pero para mí es una gran metáfora sobre el duelo y sobre cómo, y realmente yo creo que lo que está pasando ahora con la conmemoración de los 50 años es la revuelta de los fantasmas. O sea, como no nos hicimos caso de mirar a los ojos como a país, digo, y decir, esto fue lo que nos pasó, y es indiscutible que esto es lo que nos pasó. Y esta fue la cantidad de gente que perdimos, y estas fueron las violaciones a los derechos humanos, y estos fueron los niños y niñas que fueron adoptados de manera ilegal, y esto nos pasó, y lo miramos a los ojos, y nos hacemos cargo de que esto nos pasó, recién podemos apaciguar el fantasma. No es que el fantasma se va a ir, pero podemos darle un espacio, ¿no? El tema es que como no le hemos dado un espacio... Explota como sigue explotando. Todavía no ha pasado por el proceso de reflexión. Por tanto, el cuerpo sigue resentido, dolorido. Y eso tenemos que vivirlo. Hay que conversar, hay que mirarse. Bueno, y ahí viene la lógica de la catártica del teatro, ¿no? Por supuesto. Que es un espacio en el fondo de encuentro, ¿no? Un espacio de la sociedad donde ocurren estos lugares y finalmente se genera una experiencia teatral que se genera porque es humana y nos pasa por el cuerpo y todo nuestro cuerpo emotivo de una u otra forma. Conversamos con Felipe de Zambrano, quien es el dramaturgo de la obra El traje del novio, que está en cartelera en el Centro Cultural Gabriela Mistral, en la sala 1, en la sala grande además, y tiene todavía 8 funciones para ver.
Así que anótense, la sala estaba llena el domingo, cosa que es muy emocionante, no sé cuántas entradas quedan, pero hay funciones todavía, jueves, viernes, sábado y domingo durante este fin de semana y el próximo, o sea, el 23 de julio es la última función de esta obra dirigida por Héctor Morales y protagonizada por Diana Sanz y Guillermo Sepúlveda, que están soberbios ambos, Sí, de verdad están son increíbles. unos grandes actores. Y además yo pensaba después en cómo quedan, ¿no? Porque moverse por todos esos lugares emotivos, porque una de las cosas que yo creo que hace que nos emocionemos hacia el final de la obra es que les agarramos cariño a lo largo de ese rato que compartimos con ellos, ¿no? Sí. Vemos la dureza y la porfía y esta cosa así como de vieja mañosa. ¿Se pueden imaginar como el abuelito de App? Ese es como un poquito... Una buena referencia, sí, totalmente. La Diana Sanz al principio de esta obra. Y Guillermo es un encanto, es un italiano que viene ahí, lindo. Que es lindo, ¿cierto? Que tiene toda esta sensibilidad, además de músico gay, o sea, es una cosa ya maravillosa, sí. De dulzura, él y de mucho humor, y él es como un niño, entonces está muy entusiasmado con este encuentro, con este ¿no? encuentro, sí. Nosotros sabemos por qué, pero el personaje de Diana no lo sabe. Sí. Ustedes van a saberlo si están escuchando esta entrevista, ya saben por qué él está tan entusiasmado. Spoiler. Spoiler, pero no importa. No. Yo ya lo sabía y créanme que no importa. Y preguntarte también, escribir esos personajes simpáticos, ¿no? Hablábamos antes de escoger un lugar de dulzura para enfrentarse a esta dureza, pero escribir eso, ¿no? Sin saber que, no, o si sabía si Diana y Guillermo iban a ser los intérpretes de esto. No. Bueno, esto tiene que ver con el proceso que ha vivido la obra. Yo las primeras versiones las empecé a escribir en el 2017. Siempre pensé que era un personaje, una madre chilena que tenía un oficio que iba a ser muy marcante. El hijo pasó en algún momento, fue hija, tuvo otras nacionalidades, etcétera, etcétera, hasta que finalmente dimos con el traje del novio, que fue postulada a la muestra de dramaturgia nacional, donde fue seleccionada. Me designaron Héctor, que me pareció fantástico porque es un director que por sobre todo ha sido actor. Entonces siempre imaginé que la obra tenía que ser dirigida, digamos, que se pudiera sustentar desde la actuación. Uh-huh. Por eso que lo hayan escogido me parecía maravilloso. Y luego con Héctor, por fortuna, bueno, la muestra de dramaturgia el año pasado fue dirigida por Bosco Cayo y la Carla Zúñiga. Uh-huh. Y ellos pusieron un especial énfasis en que existiera esta relación entre dramaturgas, dramaturgos, directores, directoras. Y bueno, y Héctor fue súper amoroso. ¿Ustedes se conocían antes? ¿Habían trabajado juntos? Nos conocíamos, pero no habíamos podido trabajar. Y Héctor, como te digo, fue súper... tomó eso muy bien. Yo estoy muy agradecido en ese sentido y fuimos conversando. Y incluso hubo una anécdota en que nos encontramos viendo una obra donde actuaba Guilherme, donde estaba la Diana como espectadora, Héctor y yo justo ese día me había enterado que Héctor iba a dirigir la obra, entonces fue muy bonito. Y en esas conversaciones no cabía duda de que ellos podían ser estos intérpretes. Uh-huh. Algo más te quería decir y se me fue. Bueno, pero me queda una pregunta antes de que cerremos y que tiene que ver con esto que dices de los sustentados en la actuación, ¿no? Porque tú eres actor, además de dramaturgo, sí. Héctor es actor, además de director, y esta es una obra muy limpia, en términos de que, por supuesto, hay una puesta en escena, hay un trabajo de iluminación, de sonido, de visuales, que es importante, pero como tú dices, aquí está todo puesto en el trabajo de ellos, en sus voces, también en algunos momentos. Entonces, preguntarte por cómo sientes tú que el hecho de que el dramaturgo y el director vengan de la actuación y que en este momento estén en este otro rol para esta obra, porque actor y tú igual siguen actuando, uh-huh. ¿Cómo sientes tú que cruza el ejercicio que hay en el traje del novio? Yo creo que es importante, al menos, por ejemplo, desde la dramaturgia, por ejemplo, porque cuando yo iba escribiendo los textos, los iba leyendo y los iba interpretando. Entonces, en términos de sonoridad, de cómo se sienten esas voces, si me resultaban orgánicas era porque funcionaban. Entonces, en ese sentido, desde la dramaturgia creo que es un ejercicio que me aportó el bagaje de ser actor para ponerlo en el servicio de la escritura. Uh-huh. Y yo me imagino que Héctor también, desde los motores orgánicos, etcétera, de lo que significa, de cómo se mueven esos actores, de cuáles son los impulsos de esos personajes para conseguir el objetivo que tienen, fue fundamental. Uh-huh. Algo que quería decir es que el trabajo que hizo Héctor también como director fue que
que estableció conversaciones con la Fundación Hijos y Madres del Silencio, que es la fundación de madres e hijos que se han dedicado a buscar, a encontrar o reencontrar, como lo quieran ver, a madres e hijos e hijas. Entonces eso fue súper importante para nosotros y para mí también, porque si la obra a ellas no les hacía sentido, no tenía sentido que la obra continuara. Por fortuna ha tenido una muy buena recepción. En 2 jueves más vamos a tener un conversatorio en GAM con la presidenta de la fundación, Sol Rodríguez, y va a haber una exposición además de fotos que ponen en el hall del teatro, donde exponen, digamos, madres e hijos que están en búsqueda aún y otras que han podido encontrar a sus familiares. Eso va a ser el jueves 20. El jueves 20, sí. El jueves 20. Recuerden que el traje del novio solo tiene 8 funciones. Este jueves, viernes, sábado y domingo. Y el próximo jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces hasta el 23 de julio está ahí en el GAM. Entonces el 20 de julio va a haber este conversatorio. Sí. ¿Y querías agregar algo más? Sí, no, que aparte también, pero la obra importante transcurre en Concepción. Porque yo soy de Concepción y en Concepción también hubo un gran número de niños robados, niños y niñas. Entonces, en ese sentido, espero que la obra también pueda ver la luz en las tierras para que pueda... Vamos, Teatro El Bio Bio. Vamos, y descentralizar el teatro, por favor. A ustedes le estamos hablando. Y el Teatro Municipal de Concepción, que también es bellísimo. Por supuesto. Besos también a la Ángela Acuña, de quien soy súper fan, que Sí. está encargada de la música. El vestuario está Altia Cereceda, el diseño interior de Manuel Morgado, el asistente de dirección es Matías Silva. Y la gente fantástica del GAM, Cristóbal Manrique, Claudio Quilodrano, operadores técnicos, la producción general de Alessandra Mazardo. Así es. Así que a todos ellos y ellas, nuestras felicitaciones. Muchísimas gracias, Felipe, por venir a la radio. Gracias a ti por tenernos acá. Nosotros, a ustedes los dejamos súper invitados. De verdad, de verdad, de verdad, vayan a ver el traje del novio. Les va a hacer bien. Les va a hacer súper bien. Nosotros tenemos que ir a la pausa y ya regresamos.